Hechos 16, versículo 30 y 31. ¿Están conmigo? ¿Lo encontraron? Muy bien, gloria al Señor. Nos ponemos de pie un ratito, solamente para leer la palabra. El primer pasaje, dice la palabra del Señor, así, Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. ¿Están conmigo? Muy bien, leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la leemos tal cual está escrita. Hechos 16, verso 30, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. La Biblia, hermanos, nos presenta un solo paso para la salvación de nuestras almas. Y quiero hablarles de eso en esta tarde. Y vamos a responder a una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo se obtiene la salvación? Así lleva por título nuestro tema en esta tarde: ¿cómo se obtiene la salvación? Pues la Biblia, hermanos, según lo que acabamos de leer, obtenemos la salvación de manera simple, de manera sencilla, muy fácilmente. Según el pasaje que nosotros leíamos, lo único que le pidieron al carcelero de Filipo era que debía creer en Jesucristo. Y eso es lo único que nos pide Dios para poder salvar nuestras almas. ¿Están conmigo? ¿Qué debo hacer para ser salvos?, preguntó ellos. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Ve que no le dijo: tienes que ayunar 30 días. Ve que no le dijo: tienes que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No le dijo eso. Ve que no le dijo: tienes que orar todas las noches. No le dijo eso. Para poder salvar nuestras almas, el único requisito que Dios demanda de nosotros, según la Biblia, es creer en Jesucristo. Ahora, eso encierra muchas cosas, hermanos, como lo vamos a ver más adelante. Así que la siguiente pregunta que surge es: ¿qué es la salvación? Porque aquí dice, ¿qué debo hacer para poder salvarme, verdad? Ahora, ¿qué es salvación? Salvación, la palabra que encontramos allí en el griego es sotería. Se escribe S-O-T-E-R-I-A, sotería. Y esa palabra significa liberación, significa preservación, significa sanidad, significa prosperidad, significa felicidad, significa rescate, significa bienestar general. Se usa en un sentido material, temporal, y también en un sentido espiritual y eterno. Es la liberación, hermanos, de un peligro o de un sufrimiento. Eso es la palabra sotería, salvación. Es la preservación de nuestras almas. Es la liberación de nuestras almas. Eso es lo que significa salvación. Entonces, cuando el carcelero le pregunta a los apóstoles ahí, al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: para que tú puedas ser liberado, para que tú puedas sanado, para que tú puedas ser transformado, necesitas creer en Jesucristo. Casi siempre la palabra salvación, hermanos, se refiere a la liberación eterna. Esta palabra, hermanos, nosotros la encontramos en ese pasaje ahí en Hechos 16, verso 30 y 31. Y aquí, cuando Pablo le habla al carcelero de Filipo, Pablo, hermanos, ya estaba pensando
en la salvación eterna de este hombre. Ahora, ¿qué es lo que le había impresionado a este hombre? ¿O por qué les pregunta a estos dos seres qué debía hacer él para ser salvo? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué había visto él en ellos para que hiciera semejante pregunta? Bueno, nada más y nada menos, hermanos, estos hombres dice que iban a orar. Si leyésemos el contexto de la Biblia, dice que iban a orar, y cuando iban a orar le apareció una joven, una muchacha, y les habló a ellos y les dijo lo siguiente, la muchacha. Fíjese que cuando los vio, ella les dijo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino a la salvación. Estos dos que van allí son siervos del Dios Altísimo. Esta muchacha tenía un espíritu malo. Entonces dice la Biblia que Pablo vino, hermanos, y le reprendió el espíritu, y el espíritu salió. Y cuando ese espíritu salió, dice la Biblia que vinieron los que estaban encargados de la muchacha y llamaron a las autoridades y los agarraron a los discípulos y los llevaron, hermanos, y los enjuiciaron. Y no solamente los enjuiciaron, sino que también, hermanos, dice la Biblia que los metieron en la cárcel. Y no solamente los metieron en la cárcel, sino que antes de introducirlos en la cárcel, dice la Biblia que los azotaron. Y quiero enseñarles algo bien bonito acá. Los azotaron. La pregunta es, hermanos míos, ¿cuántos azotes recibía la persona antes cuando hacía algo que no era algo indebido? La Biblia enseña que los judíos azotaban a las personas, le daban 40 azotes. Según el libro de Deuteronomio, vamos a leer el libro de Deuteronomio. Me gustaría que a los que les encanta anotar, a los que les encanta aprender, que tomaran muy en cuenta esto, porque es un dato muy bonito. Porque un día nos puede preguntar alguien: bueno, y antes, ¿cuántos azotes le daban a la gente cuando hacían algo malo? ¿Usted qué? ¿Que los azotaban? Va a decir usted no. Bueno, ahora usted va a saber. Según la Biblia, en el libro de Deuteronomio, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. ¿Está conmigo? Para los que no trajeron Biblia, hermanos, ahí está en pantalla. Si hubiera pleito entre algunos, oiga, si hubiera pleito entre algunos, tengan cuidado, hermanos. ¿Tienen pleitos ustedes? Más les vale que no, porque dice: si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán ¿a quién? Al justo, y condenarán ¿a quién? Al culpable. Y si delincuente mereciere, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Oiga, enfrente del juez los azotaban. Y dice: y según el delito, así será el número de ¿qué? De los azotes. ¿Se podrá dar cuántos azotes? ¿Cuántos? ¿Están conmigo? ¿No están conmigo? Ok, voy a volver a empezar. Quiero que me miren todos. Ok. Dice: y se podrá dar 40 azotes. Y luego, ¿qué dice? No más. No sea que si lo hiciere con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de ¿dónde? De tus ojos. Entonces, cuando alguien hacía malo en el Antiguo Testamento y lo llevaban a la corte, el juez ordenaba que le dieran ¿cuántos azotes? 40 azotes, pero no más de ahí. Porque ¿sabían ustedes que si le daba 41, al que había ordenado eso, a él también lo castigaban? Así es que había que tener mucho cuidado con eso. Por eso, hermanos, por eso, si se equivocaban, dice, miren, por eso en los tiempos de Pablo, cuando a ellos los metieron presos, les dieron nada más 39 azotes. Porque decían ellos: no vaya a ser que en la cuenta nos equivoquemos y nos pasemos y nos van a castigar a nosotros. Mejor démosles 40 menos 1, lo cual sería 39. Y eso lo dice la Biblia, hermanos, en el libro de Corintios. Vamos a ver, hermanos, la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer esa parte. Vamos a leer el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11.
¿Lo tiene? 11. Vamos a leer el versículo 24 y la primera parte del 25. Dice el apóstol Pablo, vea lo que dice, ¿está conmigo? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Entonces, ¿cuántos había recibido? 39 azotes. ¿Cuántas veces lo habían azotado? 5 veces. Y luego dice, 3 veces he sido azotado con vara, y 1 vez apedreado, y 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Así que en los tiempos de Pablo, cuando castigaban a alguien en caso de que se equivocaran, por eso mejor le daban 40 azotes menos 1, lo cual sería 39 azotes. Entonces decía el juez, mejor le damos 39, porque si le damos 41, entonces me van a azotar a mí también. Entonces mejor lo dejamos en 40 menos 1. Entonces, ¿qué le impactó al carcelero de Filipo? Le impactó que a estos 2 hombres lo llevaron, hermanos, lo llevaron ante su presencia, y él vio cuando los azotaron, le dieron, hermanos, 39 azotes a cada uno. Y me imagino que él decía, bueno, ¿y por qué se los habrán dado? Bueno, le explicaron porque habían expulsado un espíritu malo de una muchacha. Ahora bien, él vino y a él le ordenaron que los pusiera en lo más profundo de la cárcel y los amarrara con cepos en sus pies. Y entonces, y estaban allá en lo profundo de la cárcel, y cuando estaban allá en lo profundo de la cárcel, a la medianoche, dice que Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? ¿Se recuerda? Estaban cantando, estaban alabando al Señor. Hermanos, qué impresionante. Los habían golpeado, tenían heridas, como lo vamos a ver más adelantito ahorita. Tenían heridas en sus cuerpos y estaban, hermanos, en sus pies, estaban con cepo allí. Y aún estando en esa condición tan difícil, vienen ellos y estaban alabando a Dios, alabando a Dios. Y entonces eso le impresionó a él. Quiero decir yo que a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, les va a impresionar cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, y aún en esas situaciones difíciles nosotros estemos alabando al Señor, nosotros estemos glorificando al Señor, ¿sí? Aunque estemos en esas situaciones tan malas ante los ojos de la gente, pero nosotros ahí podemos glorificar y exaltar al Señor. Cuando nosotros hacemos eso, la gente, hermanos, entonces dice, estos tienen algo especial en sus vidas. Como en este caso, el carcelero de Filipo dice de que cuando los vio a ellos, porque pasó esto después del terremoto, ellos comenzaron a cantar, y cuando cantaron ellos, dice que hubo un fuerte terremoto, las paredes se cayeron, las cadenas se cayeron, y él se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te mates, mira, aquí estamos todos, ninguno se ha escapado. Y cuando los vio dijo, increíble, o sea, señores, ¿yo qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y ellos le dijeron, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y serás salvo tú y toda tu casa. Así que si usted ha sido invitado, si usted está en este lugar y usted se lleva a Jesús en su corazón y lo lleva a su casa, hay una posibilidad grande de que toda su familia se salve. Porque a partir de que usted lo lleva a Jesús a su casa, toda su familia puede ser impactada por el poder del evangelio. Amén. Al final, hermanos, este hombre dice que cuando ellos le dieron la respuesta esa, el versículo 32 leamos, Hechos 16, versículo ahora 32, Hechos 16, verso 32. Dice la Biblia así, Hechos 16, versículo 32. ¿Está conmigo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Les lavó el ¿qué? Las heridas. Les lavó las heridas. Entonces imagínense, ellos estaban heridos y aún estando heridos estaban adorando y glorificando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, adoremos al Señor en medio de la necesidad, en medio de la tristeza, sí. Déselo fuerte si es para el Señor, hermanos.
Dice la palabra del Señor que cuando terminó, cuando ellos le hablaron, vino él y le sanó sus heridas. Ahora bien, ¿salvos de qué somos? Es la pregunta. ¿Salvos de qué? Bueno, primero, somos salvos de la ira de Dios. ¿Están conmigo? La Biblia dice, escuche, en Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos 5, verso 9. Romanos 5, verso 9. Ese pasaje, hermanos, es muy interesante. Vea lo que dice la palabra del Señor así. ¿Lo tiene? 5, 9. Pues mucho más, estando ya como justificados, estando ya justificados por Él, o sea, por Jesucristo, seremos salvos ¿de qué? De la ira. Entonces resulta que Dios está airado con el pecado. Y como nosotros pecamos, cuando nosotros recibimos a Jesús, entonces somos salvos primero del enojo, de la ira que Dios tiene. En la Biblia, la ira de Dios nunca es una ira caprichosa. La ira de Dios nunca es autoindulgente, irritable o moralmente innoble. Dice, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien, la ira de Dios es una reacción correcta y necesaria hacia el mal que hay en nosotros. Así que la ira de Dios, hermanos, no es una ira fundada. La ira de Dios, hermanos, tiene una razón de ser. Porque Dios nos creó y Dios, hermanos, ha decidido que nosotros vivamos de una forma, pero cuando nosotros nos desviamos, entonces viene Él y se aira con nosotros. Y por eso es importante que nosotros aceptemos a Jesús para poder ser salvos de la ira del Señor. Es lo primero que podemos entender, salvos de la ira de Dios. ¿Sabían ustedes que nosotros hemos sido creados y vamos a morir, si no estamos en Cristo, 2 veces? Pero si estamos en Cristo, una sola vez. La Biblia dice en el libro de los Hebreos 9:27, Hebreos 9, verso 27. Note lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos 9, verso 27. ¿Qué dice? Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por eso seremos salvos de la ira. Vamos a leer ahora, hermanos, el libro de Hebreos 9:27. Yo me lo puedo de memoria, pero oiga lo que dice Hebreos 9:27. Porque está establecido, dice, que los hombres mueran una sola vez y después ¿el qué? El juicio, pero lo voy a leer. Hebreos 9, verso 27. ¿Lo tiene? Dice la Biblia aquí. Y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y después qué va a haber? El juicio. Hermanos, todos los que están acá necesitamos entender algo. Dios nos da la oportunidad de vivir y en esta vida nosotros podemos elegir dónde vamos a pasar la eternidad. En esta vida nosotros tenemos 2 opciones. La primera opción es recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador y heredar la vida eterna. La segunda opción es no recibirlo a Él y entonces nosotros ir a la condenación eterna. Entonces tenemos o la vida eterna con Jesús o la condenación eterna. Así que está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Así que cuando le digan, mira, ahí salió la tía de fulano de tal. No es cierto, hermanos. El que se muere, se murió. No tiene más parte en esta vida. Se murió, se murió. Ahora, los que se mueran sin Cristo, dice que van a tener allá ese momento terrible allá en el libro del Apocalipsis, lo leemos. Dice, estando establecido que los mueran una sola vez y después el juicio. Vea lo que dice Apocalipsis 20, verso 15. Apocalipsis 20, verso 15. 20:15. Ok, pero yo quiero leer el contexto para que nosotros entendamos, ¿sí?, cómo va a ser ese juicio. Versículo 11, ¿está conmigo? Dice la Biblia así.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra, el cielo y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, verso 12, grandes y pequeños en pie delante de Dios, y los libros fueron como abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos y los que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según que sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es el qué, la muerte qué, segunda. Y luego oiga lo que dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿en dónde? Al lago de fuego. O sea que hay un libro en la Biblia explica que hay varios libros. Hay un libro que es el libro de la vida, ¿ok? Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador, hay un libro donde escriben su nombre, ¿ok? Entonces, si usted no lo recibe, su nombre no aparece en ese libro. Y en el día del juicio, cuando abran esos libros y su nombre no esté allí, dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿fue lanzado en dónde? Al lago de fuego. Entonces hoy tenemos nosotros la oportunidad. ¿A dónde queremos pasar la eternidad? Si la queremos pasar con Cristo, entonces tenemos que aceptarlo, recibirlo. Es facilito, es sencillo. El carcelero de Filipo les dijo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo. Y como él creyó, en ese mismo momento su nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Mi nombre está escrito en el libro de la vida, amén. Y yo creo que el suyo también, gloria a Dios. Así es que, hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesús, el Señor nos salva del juicio de Dios, de la ira de Dios, y nos da la oportunidad de no tener la segunda muerte, porque hay dos muertes, como acabamos de leer acá, y lo vamos a volver a leer. Apocalipsis 21, verso 8. Apocalipsis 21, verso 8. Note lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es ¿qué? La muerte segunda. Así que si alguien no tiene a Cristo, se muere una vez, ¿verdad? Y luego va a volver a resucitar. Cuando resucite va a ser enjuiciado otra vez, pero se va a levantar ya para recibir la segunda muerte, que ya va a ser la muerte para siempre. Nunca más va a existir, dice la Biblia. Así que vea qué bonito lo que Cristo hace por nosotros. Nos salva de la muerte eterna, amén. Y es que nosotros, amén, déselo fuerte al Señor. Y es que nosotros debemos, hermanos, de estar supremamente agradecidos con el Señor. Porque, hermanos, vamos a vivir una eternidad. Qué terrible aquel que se levante y vaya a estar en ese juicio, hermano. Pero nosotros que estamos en Cristo no vamos a estar allí. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no, hermanos. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo siempre digo esto: gracias a Dios porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Así es que el pecado y sus consecuencias. Nosotros tenemos un grande problema. Sin Cristo estamos separados de Dios. Somos enemigos de Dios según la Biblia. Nuestra consecuencia por el pecado es, según la Biblia, Romanos 6, versículo 23. Lo leemos porque todo lo que decimos aquí es importante que nosotros lo leamos en la Biblia. Amén. Romanos 6, verso 23. ¿Está conmigo? Dice la Biblia así:
Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que todos hemos pecado, hermanos, todos hemos pecado, pero al recibir a Jesús, el Señor nos perdona y nos salva. Así que ya no vamos a morir, no la primera vez, porque la primera vez todos tenemos que morir. ¿Están conmigo? La segunda muerte ya no tiene, dice la Biblia, poder ni autoridad sobre nosotros. Amén. Esa segunda muerte ya no viene sobre nosotros. Porque después de que nosotros nos muramos en Cristo, la próxima vez que abramos nuestros ojos, vamos a ver a Él. Y vamos a vivir con Él por siempre. Amén. La gloria sea para el Señor. Así que todos somos pecados, hemos pecado, todos merecemos morir. Sin embargo, Él en Cristo nos perdona. Ahora, Dios nos ofrece a todos nosotros una solución simple y sencilla para que nuestras almas no reciban la condenación eterna. Y es que Dios es bueno. ¿Están conmigo? Dios es tan bueno que Él creó un plan porque Él sabía que lo íbamos a necesitar. Dios, hermanos, es como aquellas mamás que cuando los hijos van a salir a algún paseo, viene la mamá y le prepara algo de bebida, algo de comida, y le pone al hijo, y el hijo le dice, no, yo no quiero nada, yo no quiero llevar nada. Pero ella le pone porque ella sabe que allá su hijo lo puede necesitar, ¿sí? Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar una bendición como esta. Y por eso Dios proveyó, hermanos, para todos nosotros, proveyó una solución para nuestro grave problema que es el pecado. Dios proveyó el sacrificio de Jesús. El hombre está totalmente arruinado delante de Dios. Sin Cristo estamos caídos. Sin Cristo estamos alejados de Dios. No tenemos, hermanos, parte en el reino de Dios. Entonces Dios es tan bueno que provee, hermanos, una bendición para que nosotros nos podamos acercar a Él. Y eso es Jesucristo. Dios envió a Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 10. Es un texto muy conocido. ¿Se recuerdan cuando el Señor fue a visitar a Zaqueo? Lucas 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué hizo? Vino a buscar y a salvar el ¿qué? Lo que se había perdido. Nosotros, hermanos, estábamos perdidos. ¿Están conmigo? Pero un día Cristo nos encontró. Si yo le preguntara a usted, ¿se recuerda el día en que el Señor lo encontró? Yo sí me acuerdo, fíjese. Yo me acuerdo el día que el Señor tocó mi corazón. Es un día inolvidable para mí. Y yo sé que para usted también. Es que tenemos un día que nos marcó. Él, hermanos, lo dejó todo allá arriba. Y vino, lo dejó todo por amor a nosotros. Y vino y descendió, hermanos, y tomó un cuerpo similar a nosotros. Y nos vino a buscar. Y nos vino a buscar y nos vino a salvar. Fíjese de que cuando yo pienso en esto, hay en mi vida una ocasión en la cual yo fui tocado. Fíjense que yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, el pueblo donde nosotros somos se inundó. Y cuando se inundó, la Fuerza Armada llevó unos camiones y sacó a toda la gente, ¿verdad?, del pueblo y lo llevó a la casa comunal de la cabecera departamental. Y estaba allí toda la gente, hermanos, unos sentados, otros parados y todos bien amontonados ahí porque éramos muchos. Pero nosotros tenemos una tía allí en la cabecera departamental esa y ella cuando se dio cuenta, ¿saben qué hizo? Nos fue a buscar. Y cuando nos fue a buscar, andaba la policía preguntando por la familia de nosotros. Y cuando nos encontraron, nosotros somos. Y ya nos llevó donde mi tía. Y mi tía vino, vengan todos. Y nos agarró a todos y nos llevó a su casa. Así que toda la gente
del pueblo estaba en la casa comunal, pero nosotros estábamos en la casa de mi tía, tranquilos, viendo televisión, comiendo con ella, pero todos estaban como amontonados allí, imagínense durmiendo todos allí en el piso, pero nosotros teníamos un lugar donde vivir porque mi tía fue a buscarnos y a darnos ese momento de tranquilidad y de paz. Eso es lo que hizo Jesús. Estamos perdidos todos nosotros, pero Él vino, nos buscó, ¿sí? Y nos salvó. ¿Están conmigo? Dice la Biblia que Dios estableció un solo medio para salvarnos. No hay dos medios, no hay tres medios, no hay cuatro. Una sola manera para que podamos salvar nuestras almas. El libro de los Hechos, hermanos, Hechos en el capítulo 4, nosotros vamos a leer desde el versículo 10 al 12. Es el 12 el que necesitamos, pero yo quiero que leamos desde el verso 10 para que veamos lo que Pedro habla acá. ¿Está conmigo? Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se recuerdan que sanaron a un hombre en la entrada del templo? ¿Se recuerdan? Se refiere a eso. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza ¿de qué? Del ángulo. Siguiente verso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser como salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús es el único medio de salvación. La palabra otro, véale ahí, en ningún otro. Esa palabra en griego, fíjese, esa palabra en griego significa heteros, es heteros, perdón. H-E-T-E-R-O-S, heteros, otros. Heteros. Y esa palabra en griego significa diferente. O sea que no hay otro diferente. Dice así, disposición genética, otra clase, no de la misma naturaleza, forma o clase. Aquí hetero significa una distinción exclusiva. Fíjese, en otras palabras, Jesús es el único Salvador, es el único ¿sí? medio que Dios estableció para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. No hay otro heteros, no hay ningún otro, porque es uno solo, de una sola clase, no hay ni parecidos. Él es el único según la palabra griega. Amén. Así es que a nosotros no nos puede salvar el Pedro, no nos puede salvar Pablo, no nos puede salvar María. Es más, no pueden ni interceder para que nos salve. Dios estableció una sola manera para poder salvar nuestras almas. No nos salvamos porque somos buenos. No nos salvamos porque somos educados. No nos salvamos porque somos elocuentes. No nos salvamos porque vengamos a la iglesia. Nos salvamos porque solamente Jesús nos da la salvación. Amén. Solamente Él. Voy terminando. Efesios 2, verso 4. ¿Qué dice Efesios 2, verso 4? Un pasaje muy conocido. Efesios 2, versículo 4 al 9. Yo quiero que disfrute esta palabra. Mire lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo en Efesios 2, 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. ¿Están conmigo? ¿Cómo es Dios, hermanos? Rico en misericordia. Aún estando nosotros, dice el apóstol, ¿cómo estábamos? Muertos en pecado. Pero Dios, como es rico, ¿qué hizo con nosotros?
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Gloria a Dios. Verso 6 dice, y juntamente con Él nos, ¿qué hizo? Nos resucitó, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Así que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo. Sigamos leyendo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, termino con ese. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén? La salvación no la logramos por obras, por lo bien que nos portamos. La salvación es un regalo que el Dios nos da a través de la fe en Cristo, no en Pedro, no en Juan, no en María, no en nadie más, en Cristo nada más. La salvación es por fe en Cristo y las obras son una consecuencia de que ya somos salvos. ¿Están conmigo? Así que concluyo diciendo que como el resultado del gran amor de Dios para con nosotros, según Juan 3:16, lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Dios tomó, escuche bien, Dios tomó forma humana. Dios tomó un cuerpo humano. Vino a esta tierra, ¿sí? Caminó en medio de nosotros. Y el apóstol Juan dice, y nosotros vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios, ya hemos explicado que Dios es uno solo, ¿sí? Pero se manifiesta de tres maneras diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una sola deidad. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Entonces Dios viene y está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu. Entonces Dios, la segunda persona, Jesucristo vino, tomó un cuerpo como el de nosotros, le dio hambre, caminó en medio de nosotros, se cansó, vino a esta tierra hace aproximadamente 2000 años y Él dio su vida, ofrendó su vida. Él no había pecado, pero Él murió en nuestro lugar para darnos vida y una vida, no una vida sencilla, no una vida cualquiera, sino una vida como abundante. Dios nos ofrece el perdón de los pecados a través de la sangre preciosa de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie, hermanos? ¿Quiere ponerse de pie? Y le da